Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Le preguntaron a Jesucristo por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no. Jesucristo contestó: ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otra manera lo añadido tira y el paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor. Nadie coloca un vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino revienta y se echa a perder. El vino nuevo en odres nuevos. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos 18 al 22. Jesucristo propone las bodas de Dios con la humanidad. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 19 de enero, año 2026. De acuerdo a ese capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, en el verso 18, Jesucristo propone las bodas de Dios. Jesucristo le dice a la inquietud de los discípulos de Juan y los fariseos que no necesitan ayunar porque están con el novio. ¿Pueden acaso ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? No es necesario. Cuando no esté, sí ayunarán. Jesucristo se propone como el modelo las bodas de Dios con la humanidad. Él es el esposo, Él es el que viene a sostener la iglesia, Él es el, como San Pablo decía, el novio amoroso y sacrificial que se entrega por su esposa, que es la iglesia. Vamos con las máximas para el día de hoy. Jesucristo es el modelo del esposo en el sentido de sostener a su iglesia y ser modelo para su iglesia. La primera máxima de la carta a los Efesios, capítulo 5. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, es el modelo sacrificial del esposo por la esposa, decía San Pablo. Él es el modelo sacrificial. También en esa misma carta a los Efesios, capítulo 5, verso 23, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es el Salvador, y Él es la autoridad y la sostiene. Él es el esposo de la iglesia, la sostiene y la libra de todo mal y peligro. Frase número 3 de la carta a los Efesios, y seguimos con el mismo capítulo 5, pero verso 28. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, sino que lo alimenta y lo cuida, así como Cristo amó a la iglesia. El cuidado de Cristo por la iglesia es un cuidado vital que el que tiene uno por su propio cuerpo. San Juan en el capítulo 3 en su Evangelio: el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del novio que está allí lo oye, se regocija a causa de la voz del novio. Juan Bautista es el amigo de Jesús, del novio, y se destaca la relación con su pueblo. La Nueva Jerusalén es la santa ciudad de Dios, preparada como una novia y atraída por su esposo, dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 21. Qué interesante las máximas. Jesucristo es el modelo del esposo, la iglesia es la esposa y Él la sostiene y la prevé de todo mal y peligro.
Nuestro santo para hoy está ubicado en Polonia, nuestro santo. En el siglo XVIII, San José Pelzar es nuestro santo. Es un santo obispo que impulsó la educación y la promoción social. San José Pelzar es cofundador también, junto con la hermana Luidka Czerniska, de las Hermanas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús en Cracovia, donde nació nuestro santo, en Polonia, en el de 1842. Siendo aún niño, escribió en su diario personal algo que la conciencia le llamaba la atención. Los ideales de este mundo se desvanecen. Yo encuentro el ideal de la vida en el sacrificio y el ideal del sacrificio en el sacerdocio. Una frase bien impresionante del santo. Encontró el sentido de la vida en el sacrificio y se lo aplicó al sacerdocio. San José Pelzar, obispo, es nuestro santo. ¿Qué nos regala hoy la palabra de Dios? La palabra de Dios nos regala varios acentos bien interesantes para nuestra vida de fe. El primer acento es la obediencia a Dios. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Cuesta mucho, sí, le cuesta mucho hacer la voluntad de Dios. Quisiera hacerla, como dice San Pablo, yo no sé por qué hago lo contrario, no me lo puedo explicar. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Habría que leer el primer libro de Samuel en el capítulo 15, donde dice: la obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de carneros. Pues pecado de adivinación es la rebeldía y la obstinación, mentira. Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey, porque fuiste rebelde y Dios no te dio la oportunidad de ser rey. Es una historia bastante educativa, formativa y a la vez muy triste, la historia que está contada allí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, la obediencia vale más que el sacrificio. También tenemos para hoy el Salmo 49 de la Santa Biblia. El que sigue el buen camino encuentra la salvación de Dios. El buen camino es el que lleva a la salvación. Dice el salmista: no le reprocho sus sacrificios, pero no aceptaré un becerro, idolatría, ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza y detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Oigan esa elegancia para decirle a una persona: ¿por qué usted es tan rebelde? ¿Por qué no corrige eso de creer que usted siempre tiene la razón? No, la razón es hacer la voluntad de Dios. Jesucristo es el esposo, es el Mesías, es el esperado, es el modelo que nos presenta el Evangelio, San Marcos capítulo 2 para hoy. Así como lo habían anunciado los profetas, ya lo habían anunciado como el esposo. Si el esposo está en comunión con sus seguidores, que son los apóstoles, la pregunta sería: ¿para qué necesitan ayunar? Jesucristo propone un sistema de vida como medio de salvación. El sistema se llama Reino de Dios. Se parece a un rey que celebra las bodas de su hijo. El maestro propone a los discípulos un reino como aquellos que están en comunión con él y que solo ayunarán cuando ya no esté el maestro, solamente en ese caso. El maestro explica el reino como las 10 vírgenes que esperan al esposo, porque van a asistir a una boda. Evangelio de Mateo capítulo 25. Ahí tenemos 3 ejemplos evidentes de la Biblia. Jesucristo es el esposo y en él confían todos. San Juan Pablo II, Papa, recordó el sabio y significativo modelo que propone Jesucristo
como el esposo que vino a realizar las bodas de Dios con la humanidad. Como esposo invita a responder a ese don de amor. Todos están llamados a responder con amor. Algunos piden una respuesta más fuerte y más radical de la virginidad o celibato por el reino de los cielos. Decía el Papa San Juan Pablo II, estamos llamados a responder con amor al amor. Y San Pablo explica muy bien la figura del esposo en la Biblia, en su ambiente de fidelidad y responsabilidad. Dos cualidades que no pueden faltar en un esposo: fidelidad, responsabilidad. Las mujeres deben respetar a su esposo, el esposo debe amar a la esposa, los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. El buen esposo abandona todo para unirse a su esposa. Capítulo 5 de la carta a los Efesios. Jesucristo propone las bodas de Dios con la humanidad. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.